cosas que Dios te dice que dejes ir antes de bendecirte. Todos sabemos que el pecado puede frenar a una persona. La Biblia es explícitamente clara. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Bienvenido, esto es verdad única. Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es un problema. Y nadie discutirá con vosotros el hecho de que el pecado es un problema en la vida de una persona. Pero, ¿qué pasaría si yo os dijera que hay algo más aparte del pecado que afecta vuestro andar con el Señor? Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verás, Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos revela que también hay cosas que pueden no ser pecado, pero son pesos. Son simplemente obstáculos que pueden impedirnos correr eficazmente la carrera que Dios tiene para nosotros. Así que hoy vamos a ver los pesos que necesitas soltar. Paso 1. Malas relaciones o malas amistades. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen el buen carácter. El apóstol Pablo sabía lo fácil que era para la gente ser engañada por falsas enseñanzas. Pablo sabía que escuchar falsas enseñanzas no conduce a la santidad. Pablo sabía que juntarse con incrédulos no conduce a la santidad. Cuando fui salvo, mi estilo de vida cambió. La gente con la que me relacionaba cambió. Los lugares en los que me relacionaba cambiaron. Ya no iba a los bares ni a las discotecas a las que solía ir. No es que sentarme en un bar o en una discoteca me ayude a santificarme. En el mundo de hoy, la mala compañía puede adoptar muchas formas. No solo las relaciones físicas, sino también las influencias digitales como las redes sociales, el entretenimiento y las ideologías que se oponen a los valores bíblicos. El principio sigue siendo el mismo. Aquello a lo que nos exponemos constantemente tiene el poder de moldear nuestro carácter, para bien o para mal. La frase «las malas compañías corrompen el buen carácter» destaca la poderosa influencia que los demás y los factores externos pueden tener sobre nosotros. Ya sean amigos, colegas, normas sociales o medios de comunicación, la exposición continua a conductas impías o inmorales puede erosionar la integridad y la santidad de un creyente. Así como el hierro afila al hierro, las influencias negativas desgastan el filo de la piedad. Por lo tanto, los creyentes deben cultivar intencionalmente relaciones y hábitos que los acerquen a Dios, no los alejen de Él. Este versículo sirve como recordatorio para elegir cuidadosamente qué y quién influye en su vida, asegurando que su carácter permanezca alineado con el de Cristo. Enseñanzas. Enseñanzas. Hay una gran diferencia entre las personas que están en el reino de Dios y las que están en el reino de este mundo. Lo que ellos consideran normal y aceptable no es normal ni aceptable en el reino de Dios. Esto es un hecho que se da en la vida. Las personas que tienes a tu alrededor influyen en ti, y el enemigo lo sabe, y hará todo lo posible para introducir en tu vida a personas que te alejen de las cosas de la justicia y la santidad. Él hará todo lo posible para plantar en tu vida personas que te desviarán de las cosas de la rectitud y la santidad. Las personas con las que pasas tiempo te influirán, y debes ser consciente de ello. No todas las relaciones y amistades en tu vida son buenas. El hecho de que conozcas a esa persona durante 20 o 30 años no significa que sea buena para ti, y que debas entablar una relación o amistad con ella. Las amistades y las relaciones pueden ser esos pesos de los que se habla en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Puede que no sean amistades o relaciones pecaminosas, pero son obstáculos, cosas que te alejan del camino que Cristo ha trazado para ti. Permítanme darles algunos ejemplos de la vida real. Recuerdo haber visto a una joven que, lamentablemente, fue a prisión simplemente porque estuvo presente cuando su grupo de amigos y amigas cometió un delito. Aunque ella no cometió directamente el delito, el hecho de que formara parte de ese grupo de personas esa noche en particular la llevó a meterse en problemas con la ley. Las personas con las que te relacionas influyen en la trayectoria de tu vida. Esto es un hecho tanto para los creyentes como para los no creyentes. Los amigos que mantienes influyen en ti.
Otro ejemplo práctico es si usted, como hombre o mujer cristiano casado, tiene amigos que lo alientan abiertamente a engañar y cometer adulterio. Esas no son amistades que usted debería permitir que lo influyan. Dios no enviará a su vida personas que lo alienten a pecar, pero ¿sabe quién lo hará? El diablo. Si tienes amigos que te animan a pecar, evalúa esa relación. Hebreos capítulo 3, versículo 13, sino exhortaos unos a otros cada día, mientras se llama hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Los hermanos y hermanas en Cristo deben amarse lo suficiente como para exhortarse con sentido, fomentar la elevación a vidas santas y justas. Permítanme centrarme en las relaciones románticas. La Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo puede tener la justicia con la maldad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Este versículo se utiliza normalmente en el contexto de creyentes que buscan un compañero de vida, pero el significado de 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 es mucho más amplio que esto. Sin duda, al casarse con un incrédulo, los cristianos se unirán en yugo desigual con un incrédulo. Permítanme ser directo por un momento. Hay personas que tienen relaciones que necesitan terminar hoy mismo. Cortejar a alguien a quien no tienes por qué cortejar. ¿Cómo puedes estar rezando para que Dios te envíe un esposo o esposa creyente mientras estás en una relación romántica o cortejando a alguien? De hecho, he escuchado a gente decir que está en esta relación para pasar el tiempo hasta que conozca a su esposo. Hay personas que están en relaciones que necesitan terminar hoy mismo. Cortejar a alguien a quien no tienes por qué cortejar. Observa que dije relaciones y no matrimonios. Dios no aprueba los divorcios. Pero usted puede decirme, pastor, que me casé con la persona equivocada. Estoy unido en yugo desigual. Y mi respuesta es que esa persona ya no es la persona equivocada para usted. Ahora, ellos son la persona indicada para ti. Te animo a que ores por tu esposa o esposo incrédulo y te sorprenderás de cómo Dios puede ablandar sus corazones para el Evangelio. Paso 2. Distracciones. Como cristianos, debemos eliminar las distracciones de nuestra vida. La verdad es que las distracciones son peligrosas, tanto desde una perspectiva terrenal como espiritual. En primer lugar, centrémonos en lo peligrosas que son las distracciones desde una perspectiva terrenal. Hay distracciones en nuestra vida de las que debemos deshacernos. Oramos a Dios para que se produzcan diferentes avances en nuestra vida. Algunos están orando por un avance en sus negocios, otros por un avance en sus finanzas, otros por un avance en su educación. Y orar por todas estas cosas está bien. Sin embargo, estás distraído viendo 4 horas de televisión. Eso no te ayuda a avanzar hacia tu objetivo. Pasar 4 horas al día en las redes sociales no te ayuda a avanzar hacia tus objetivos. Ver televisión no es un pecado. Tampoco lo es estar en las redes sociales. Pero sí puede ser un peso en la vida de las personas. Puede ser una distracción. Ahora, centrémonos en las distracciones que son peligrosas desde una perspectiva espiritual. La distracción influye en tu forma de pensar, y ver la televisión y las redes sociales también pueden influir en ti. La mayoría de los cristianos son demasiado indiscriminados en cuanto a quienes dejan que influyan en sus mentes y vidas. En este mundo, estamos constantemente siendo influenciados. La doctrina influye en ti. La iglesia a la que asistes te influye. El barrio en el que vives te influye. Los programas de televisión que ves te influyen. Tu familia, tu educación influyen en ti. Los canales de noticias que ves influyen en ti, y debes ser consciente de ello. El mundo en general influye en ti. No estoy diciendo que vivas una vida aislada en la que no hables con los incrédulos, pero estoy tratando de llamar tu atención sobre este asunto de unirte, este asunto de la influencia, donde un individuo que no está gobernado por las leyes de Dios te está influenciando para que sigas el camino o hagas lo que es contrario a la voluntad de Dios. El principio es que debemos estar en el mundo, pero no ser del mundo. Como un barco debe estar en el agua, pero el agua no debe estar en el barco. Y lo último que Dios quiere que dejes ir es tu pasado. ¿Cuánto tiempo vas a seguir golpeándote con el pasado? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vas a permitir constantemente que Satanás te golpee en la cabeza con tu pasado? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Romanos capítulo 8, versículos 1 al 2.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cualquier hijo de Dios que se aferra a su pasado no puede recibir las bendiciones de Dios. Verás, muchos creyentes piensan que Dios no quiere bendecirlos o que no es el momento adecuado para que sean bendecidos. Pero eso está muy lejos de la verdad. He visto personas que han sido bendecidas por Dios, pero debido a su pasado, ni siquiera vieron que Dios las estaba bendiciendo. Vivir en el pasado te impedirá ver todas las cosas maravillosas y grandiosas que Dios está haciendo en tu vida. Dios es un Dios bueno, y el pasado, para mucha gente, es algo que siempre proyecta una sombra oscura sobre sus vidas. Dejemos que el pasado sea el pasado. Sí, has cometido ese error. Sí, has tomado esa mala decisión. Pero lo que hace el diablo es hacerte sentir como si fueras la primera persona en la historia de la humanidad que comete ese error. Permíteme darte información privilegiada. No eres la primera persona que comete ese error o toma esa decisión tonta, y no serás la última. Aprende de tus malas decisiones, perdónate y sigue adelante. No hay condenación para nadie que esté en Cristo. Hemos sido liberados de la culpa del pecado y de la maldición de la ley. Ahora estamos bajo un nuevo gobierno y se nos ha abierto una nueva página. En 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, se corrobora este hecho al afirmar que somos nueva creación en Cristo. Por lo tanto, vivir en el pasado es como socavar la gracia de Dios. Dios quiere que dejes ir tu pasado porque te robará la alegría de tu futuro. Eres perdonado, santificado y santo delante del Señor. Muchas gracias por ver este video y por estar aquí. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Esto fue Verdad Única.